Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy toca Artur Sala, Ciencia Magna, Ciencia Proscrita. Ya están sumándose algunos compañeros. Saludos Valerie, Ernesto. Está también el doctor Luis Sierra, que la siguiente semana estaremos también con él. Tan interesantes estos instrumentos. Porque a veces no se escuchan o se escuchan de manera diferente. Ahí está mi madre, saludos. Antonia Gornals desde Mallorca. Artur Sala llevo un tiempo siguiéndolo. Tiene un blog llamado Ciencia Perdida. Saludos Chesbok. Y saludos también a Mariant. Vamos viendo a ver si Artur se puede conectar. Artur Sala es un físico, no sé exactamente de qué es, de Cataluña, no sé exactamente dónde radica, pero lleva una trayectoria amplia de investigación sobre autores que han sido silenciados. Entonces, como comentaba, Artur Sala tiene un proyecto de publicar una enciclopedia de autores, de científicos y de descubrimientos científicos que no interesan al poder y que han sido censurados, silenciados. Tiene el primer tomo de su enciclopedia publicado, se llama Magna Ciencia. Iban a ser tres tomos, pero ya está por sacar un anexo, un adendum del primer tomo. Tiene el primer tomo publicado. Hoy también es un día especial. Se cumplen 3 años de que el doctor Hammer trascendió, exactamente hoy. Duró 10. Ahora, Ah, mira, ya estás, ya estás. vale, Ahora sí, perdónate, cosas del directo, ¿eh? muy bien. Si Vale, puedes darte la vuelta, súper bien. más así, Ahí, ¿no? perfecto. Así. Vale, vale, pues perfecto. Bueno, pues perdónate, Muchas, disculpad muchas porque gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. de nada, estaba entrando en otro perfil también, no el de Paradigma Consciente, otro que también había una foto mía yo creía que ese era el tuyo, bueno, en fin, es igual, tampoco importa, ahora nos está Va, escuchando gente que eso no le importa. muy bien. No, lo bueno es que luego también el vídeo va a quedar grabado, lo voy a subir también a Facebook y a YouTube Ujú. y desde ahí pues también lo van a poder ver en diferido. ¿Puedes apagar esta luz? ¿No? ¿Puedes apagar esta luz y abrir esta? Vale, perdonad, es que esa luz de ahí no queda muy bien y ahora vamos a abrir otra aquí. Vale, Muy se me ve bien. un poco mejor, ¿no? Se me ve Perfecto, un poco. súper. Vale, pues Pues perfecto, disculpad. todo bien, todo en orden. Quería darte las gracias. Cuando te estabas por subirte, comenté que eres físico. Bueno, Artur Sala es físico, es divulgador, escritor y ensayista. Creo que lleva años colaborando con Dogma Cero, una revista Eh, importante en España de temas de divulgación poco, de cosas que no se suelen publicar en otros medios oficiales, ¿no? Artur tiene el proyecto desde hace años, escribe en su blog que era artursala.wordpress.com, ¿verdad? ¿Com? Ujú, ¿Com? ¿correcto? Y su blog es Ciencia Perdida. Ahí tiene entradas de una calidad así
que hay pocas en línea, ¿no? Y yo llevo tiempo leyendo sobre autores que desconocía por completo algo bien bonito que tiene Arturo es esa labor de investigar, compartir y divulgar autores que han sido silenciados, que no han interesado y yo creo que está trabajando en un proyecto grande, la enciclopedia Magna Ciencia, que es precisamente de divulgación de este tipo de autores. Inicialmente iban a ser 3 tomos, pero ya lleva uno, iba a sacar un 1,5, anexo porque del primer exacto, tomo. 160 páginas de anexo del primer libro, donde voy a presentar en exclusiva para el mundo la primera teoría que aborda de una manera científica la posibilidad, bueno, para mí es una confirmación de que el oro, gran parte del oro precolombino, de las grandes reservas de oro precolombino que se utilizaba para rituales sagrados y artísticos por parte de ciertas culturas, como pues, principalmente los incas, pero también toda la cultura muisca de Colombia, era oro alquímico, oro generado a partir del cobre. Entonces es una teoría que he desarrollado yo a partir de estudiar durante muchos años alquimia y modelos nucleares perdidos por parte de la ciencia académica, y he llegado a esta conclusión en el adendum, que es una extensión del primer libro, que para el que compró el primer libro le gustó, y recomiendo mucho comprar el adendum, que saldrá, espero, dentro de unas pocas semanas, porque ya está en imprenta. O sea que tal. Y el segundo libro, que van a ser 350 páginas, va a salir a final de este año, espero también, eh, con mi editorial, con Kawak. Y ahí sí, ahora si quieres luego hablamos un poco de Kawak, porque creo que es importante. Va a ser un libro un poco más, digamos, de un nivel más asequible que el primero, que tiene momentos que son un poco farragosos, pero es necesario cuando tratamos de leyes termodinámicas y cosas de estas, pues tecnologías del hidrógeno, pues no se hace sencillo. Y en el segundo voy a hablar de Wilhelm Reich y del origen de la vida, pero extendiendo también todo esto a la teoría de Gunther Enderling, de Gaston Nassens. Vamos a decir cosas que nunca se han dicho, vamos a hablar de la bioelectrónica de Luis Claude Vincent, vamos a por fin entender verdaderamente lo que decía Claude Bernard cuando hablaba que el terreno lo es todo, ¿no? Claro. Muchas teorías parciales que creo que en un libro no se habían unido de esta manera, y menos en la lengua de Cervantes, en español, ¿no? Porque el problema de la ciencia perdida es que prácticamente está todo en inglés, y al menos en España la gente es muy reticente a leer en un idioma que no sea el nuestro, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues va a ser un segundo libro muy ameno, vamos a hablar de biología profunda, vamos a ver otra biología, completando mucho lo que dice gente como Máximo Sandin, también como Hammer, por supuesto. Evidentemente es un referente, aunque no hablo en este libro de Hammer. De hecho, no creo que hable de Hammer, porque Hammer ya está prácticamente todo dicho, y a veces me gusta más hablar de autores que son más desconocidos, ya te digo, como Nassens, como Vincent, como Joe Champion en su primer libro. Bueno, autores que quedan bastante fuera del relato. Súper bien. De hecho, ahora se acaba de unir Abraham Navarro, colaborador también de Kawak. Sí. Le mandamos un saludo desde aquí. Artur, yo aprovecho para decir que dentro de Kawak yo ahora tengo un rol un poco, bueno, hasta ahora era escritor de Kawak, simpatizante obviamente con toda la filosofía de todos los escritores que están en Kawak, pero ahora voy a llevar dentro de poco, la parte de expansión internacional de Kawak por todo lo que es el continente americano. Y entre otras cosas, porque lo anunciamos también hoy en exclusiva, entre otras cosas porque el continente americano es en general, sobre todo Argentina y México, son dos países que sienten auténtica devoción por todo lo que es la ciencia proscrita, ¿no? Yo tengo muchísimas demandas de gente del otro lado del continente, y hasta ahora los envíos por Amazon pues eran muy caros, no funcionaba muy bien el distribuidor, y ahora estamos ya cerrando ya definitivamente con un distribuidor que nos va a imprimir bajo demanda y también imprimir pequeñas cantidades para hacer pequeñas ediciones en todo lo que sería pues el Cono Sur, Argentina, Uruguay,
pero también en México, que y Estados Unidos probablemente, que son países que son muy necesitados de esta... Y bueno, ahí van a entrar el libro de Masanabu Fukuoka, Sembrando en el Desierto. Bueno, Qué en fin, bien. ahí hay todo un proceso de demanda, porque también vamos, aquí estoy hablando un poco en nombre de la editorial, también vamos a llevar libros de permacultura que solamente están en el continente americano para la vieja Europa, con lo cual nos vamos a nutrir todos de este conocimiento, ¿no? Lo que algunos llaman polinización cruzada, ¿no? Pues mira, no lo había oído nunca y me parece muy, 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 Sí. muy, muy Pues bien dicho. los intercambios culturales, pues si son de buena fe y de corazón, pues normalmente nutren a ambas partes, ¿no? Sí, sí. Pues sí, estamos muy contentos, por además también Kawak ahora va a editar dentro de poco el proyecto de los libros, los libros en español de los hermanos Bigelsen, que son, Ah, sí, 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 que bueno, pues para quien no lo sepa, son los hijos del señor Bigelsen, que falleció hace aproximadamente un año y medio, que descubrió que en sangre, cuando nosotros extirpamos sangre, se forman unos cristales, y esos cristales son cristales holográficos de problemas de salud que tiene la persona. Es decir, se forman cristales de, por ejemplo, una persona se le ha roto un fémur, pues se le forma un cristal de un fémur. Es decir, es algo que va mucho más allá digamos, el test de sangre que llegó a hacer Reich y toda esta gente que daban, o el test de sangre que se está haciendo hoy en día en campo oscuro, que es un tema apasionante, del que voy a hablar en el segundo libro, por supuesto, que es una herramienta de diagnóstico que no tiene parangón con nada que se pueda comparar de la medicina alopática. Y bueno, y ahora Kawak pues va a lanzar en español pues los libros de Ana María Olgiva y los hermanos Bigelsen, y creo que es algo muy importante. Muy importante es que el conocimiento se expanda y crezca y llegue a la máxima cantidad de gente. súper, súper bien. De hecho, algo que quería también mencionar es que precisamente hoy, y salió así porque no fue planeado, hoy es el aniversario póstumo del Dr. Hammer también. Sí, hoy hace 2 años que falleció, sí. Sí, Sí. sí, sí. Me he Y, enterado hace poco. y bueno, coincidió con la fecha de hoy del evento que teníamos hoy programado. Artur, tercer libro, cuáles son los temas? Bueno, el primer libro salió hace aproximadamente 2 años. Ahora vamos a hacer una segunda reimpresión de la segunda edición, aprovechando que sale el adendum, porque va a haber un aumento de demanda también del primer libro. Entonces vamos a hacer una reimpresión de la primera edición del primer libro y la primera edición del adendum, ¿no? El adendum básicamente hablaba de dos temas. El primero es el tema del éter. La física eliminó el éter a finales del siglo XIX en un experimento, que es el famoso experimento de Michelson-Morley, y con eso fastidió completamente todo lo que vino después. O sea, hasta el punto de llegar a lo que es hoy en día la física, que es una ciencia que está en una crisis total, y que en el momento en el cual introducimos el éter, pues todo pasa a entenderse y a comprenderse. Es un poco lo mismo que ocurre con Hammer. En el momento en que entra Hammer te das cuenta de que la enfermedad pues tiene un sentido, todo tiene un sentido, todo tiene una lógica simple, sencilla y aplastantemente lógica. O sea, me repito, ¿no? Pues lo mismo ocurre cuando introduces la hipótesis del éter dentro de lo que sería la física. Y luego el segundo tema estrella era el tema de las transmutaciones a baja temperatura. Las de Kebran. Y sí, Louis Kerbrand es el científico más importante hasta el punto de que en el libro, cuando hablo de esto, hablo de periodo pre-Kerbrand, periodo Kerbrand y periodo post-Kerbrand, ¿no? De la enorme importancia que tuvo este hombre, que fue un hombre que estuvo nominado al Nobel y después ridiculizado de una manera muy, muy salvaje, pero que demostró, y eso ya lo he explicado en varios vídeos, tampoco me quiero extender, pues encontró que los seres vivos pues son pequeñas centrales nucleares que que producen transmutaciones sin emisión de radiación gamma. Para eso hay que leer mi adendum para entender por qué no hay radioactividad o no hay emisión de radioactividad nociva.
Y Brand fue el gran padre de esta ciencia. Antes de Brand, durante 3 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, había un montón de experimentos hechos por parte de protocientíficos, yo no diría alquimistas, que vieron en lo que es la agricultura, que evidentemente pues, las plantas continuamente estaban transmutando los elementos, ¿no? Hay un caso muy concreto bueno, hay 2 ejemplos muy claros, que es el ejemplo de las aves. Si a las aves les quitamos el calcio, siguen poniendo huevos. Si a las aves les quitamos el potasio, que es el elemento que hay al lado, siguen poniendo huevos. Y hasta que no les quitamos el silicio, no dejan de poner huevos. Por consiguiente, el silicio es un elemento que es clave para la asimilación del calcio, entre otras cosas, porque gran parte del silicio las aves lo transmutan a calcio. La transmutación silicio más carbono da lugar a calcio. Bueno, esta es una de las cosas que los protocientíficos de alquimistas tenían más claro antes del siglo XIX, pero también cosas como plantas como la tiladiasia, que es una planta que es capaz de crecer sobre un hilo de cobre, porque la vida tiene estas cosas, o sea, tiene una resistencia a parecer impresionante, que cuando la combustionabas te dabas cuenta de que no había nada de cobre y en cambio sí había mucho hierro. Ergo, por consiguiente, tiladiasia es una planta con la capacidad de transmutar el cobre en níquel, el níquel en cobalto y el cobalto en hierro. Y esa transmutación es una transmutación clave que se está produciendo en la sangre de los seres vivos y en las mitocondrias de las células eucariotas de prácticamente todos los seres vivos, especialmente los mamíferos y las aves. Por consiguiente, saber que los seres vivos son entidades, o sea, entidades nucleares, nos expande esta ciencia biológica a unos límites absolutamente inabastables, ¿no? Porque detrás de la transmutación nuclear muy probablemente lo que haya es el aura. Es decir, cuando nosotros observamos el aura, lo que estamos observando es el efecto de las transmutaciones nucleares que se producen en el interior de los seres vivos. El sodio transmuta potasio, el sodio transmuta magnesio, el magnesio transmuta calcio, el silicio a calcio, como decía anteriormente, y luego múltiples transmutaciones que irían del zinc al cobre, del cobre al níquel, del níquel al cobalto, del cobalto al hierro, del hierro al manganeso al cromo y del cromo al vanadio, ¿no? Estas son las transmutaciones que se producen en sangre y están estudiadas. Y finalmente dedico un capítulo, el capítulo 7, que para mí es el más importante de toda la obra y es el leitmotiv principal de esta obra, que abordo el conocimiento anterior a la irrupción del método científico moderno, es decir, el conocimiento que había antes del siglo XVIII, y estoy hablando del conocimiento natural y sagrado de la alquimia, la astrología y las grandes ciencias que vinieron de Occidente, ¿no? Y concluyo de una manera totalmente provocadora y yendo totalmente a contracorriente de muchos autores, que realmente en el pasado había una forma de comprender el mundo natural, el mundo natural, basada en los 3 principios y los 4 elementos de la naturaleza, que podemos encontrar en todas las tradiciones del mundo. Si nos vamos a China, pues encontramos exactamente lo mismo, con otros nombres, pero exactamente lo mismo. Lo mismo ocurriría con toda la tradición hindú, con la medicina ayurvédica, es decir, nos encontramos los mismos referentes en todas las culturas. Es decir, antes del método científico moderno se sabía acceder al mundo natural, se sabía comprender los ritmos de la vida, y la aparición del materialismo, que es un sistema de creencias que tanto apoya la modernidad y en particular pues, su apéndice, que es la ciencia moderna, pues lo que nos ha hecho es crear una ciencia que solamente comprende la vida en un nivel muy superficial, en el nivel, digamos, de la pura máquina o del puro comportamiento tecnocrático del humano, es decir, el puro comportamiento, digamos, basado en las leyes de Newton, pero que son leyes que nos pueden explicar cómo funcionan los aparatos tecnológicos que hemos construido, los aviones, los barcos, los teléfonos móviles, pero que no pueden, bajo ningún concepto, comprender algo como es la conciencia. Y además sostengo la idea de que la relatividad, la cuántica y todas estas ideas, todas estas teorías científicas que nacieron ya en pleno siglo XX, pues estorban mucho más si lo que queremos es la comprensión del mundo biológico y natural, como hacían los antiguos. Nos pueden servir pues, para construir un láser, nos pueden servir para almacenar información en un disco duro, son teorías correctas, son válidas, son teorías tecnológicas que son correctas, pero a la hora de comprender lo que es la vida, la conciencia, pues
no pueden porque simplemente son herramientas que están llenas de falsedades y errores provocados por la deriva materialista y por el positivismo y por todo este sistema de creencias tan propio de la modernidad. Muchísimas gracias, Artur, por estas explicaciones. Una pregunta así muy personal, directa, y a ver, ¿cómo te imaginarías el mundo, Artur, si en lugar de toda esta ciencia que ha sido censurada porque probablemente más allá de gobiernos haya intereses de grupos de poder que están más interesados en seguirse manteniendo ellos, ¿cómo te imaginarías que pudiera ser ahora el mundo si todo eso que está en tu obra y que va a estar en Magna Ciencia y otras cosas que a lo mejor se escapen, si hubieran sido potenciadas, si Tesla y otros autores cuyas patentes, bueno, a nivel tecnológico hay una cantidad impresionante de patentes que son metidas en cajones, compradas o asesinados los autores. ¿Cómo te imaginarías que sería el mundo si todo eso pudiera estar así, se potenciara más? O si fuera lo normal, que esos autores estén en la palestra. Que mi respuesta hasta el año 2014 o 2013 hubiera sido una y ahora es otra. Y me explicaré. Hasta el año 2013-2014, yo, desde que inicio mi experiencia, más o menos en el año 2008, que empiezo a tomarme este tema verdaderamente en serio, porque siempre me había estado llamando a la puerta y tal, dedícate a investigar a la ciencia proscrita, qué pasó con la fusión fría, todas estas cosas, ¿no? Bueno, fueron 6 años donde yo acumulé una cantidad descomunal de información. Por ejemplo, descubrí a Hammer en esa época, y realmente no me entraba en la cabeza como algo tan simple, tan sencillo, tan evidente, tan lógico, no hablo solamente de Hammer, sino de todo el puzzle, de Reich, Schauberger, Tesla, Priore, Lakhovsky, no pudiera ser conocido por parte del mundo académico. No me entraba en la cabeza de que el mundo académico pudiera ser tan ciego a esa realidad, ¿no? Entonces tuve una crisis personal muy fuerte, porque evidentemente yo me hacía esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, se veían no sé si te acuerdas, una cosa que se llama Seagate, que había un proyecto que se llama el proyecto Venus, ¿no? Que decía, bueno, ¿cómo hubiera sido el mundo si hubiéramos hecho caso a Tesla, ¿no? Pues ahora tendríamos antigravedad, bueno, probablemente tendríamos antigravedad, probablemente tendríamos... Fresco, ¿verdad? Jax Fresco, no recuerdo muy bien. Sí. Sí. Bueno, yo en esa época pues sí pensaba esto, probablemente tendríamos antigravedad, probablemente tendríamos energía para todo el mundo, probablemente tendríamos una agricultura orgánica que probablemente. Ese sería el escenario, sí. Si la pregunta es esa, sí, pero me quedaba pobre esa respuesta, porque había algo dentro de mí que decía, sí, pero es algo pobre. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando a partir del 2013-2014 empiezo a entrar de la mano de personas como Luis Botinas y otra gente en lo que serían las tradiciones, la visión tradicional del mundo, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que el tiempo, contrariamente a lo que yo pensaba, incluso hasta el año 2014, no es algo que simplemente pasa, es una medida meramente cuantitativa. Cuando un teólogo te dice, este estrato tiene 60 millones de años, para él lo que computa es que han sido, pues si para nosotros son un año, son 365 días, pues 65, esa 1 multiplicado por 60 millones, ¿no? Bueno, esa forma de ver el tiempo, meramente como un instrumento de medida, meramente lineal, me di cuenta de que era algo que era solamente propio de un pensamiento, que es de un sistema de creencias, que es el sistema de creencias de la modernidad, que es algo que tiene 150, 200 años, y entonces fue cuando al entrar dentro del mundo tradicional me di cuenta de que no existe ni una sola tradición en el mundo, pero es que ni una sola que conciba el tiempo como lo concibe el mundo moderno y en particular la ciencia moderna. Ni una, absolutamente ninguna. Para todas, absolutamente para todas, el tiempo estaba concebido como algo que se encogía y se expandía en la espíritu, pasando por lo que se llaman los periodos de las edades de oro, el Sakya Yuga, según la tradición hindú, pero que incluso está en nuestra propia tradición occidental referenciado en la Biblia, por ejemplo, pues en el sueño de Nabucodonosor,
que se habla pues del ser que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata y los pies de barro, ¿no? Entonces se nos dice que nosotros vamos en esas direcciones, en la dirección del materialismo, la dirección del olvidar completamente el espíritu, lo que se ha venido a decir también, pues la noche oscura del alma, referenciada a muchos mitos, como el mito de Plutón y Hércules y demás, ¿no? Entonces, ahí fue donde comprendí, porque yo tenía una crisis personal muy fuerte, ¿no? Estaba, pues, hablando claro, estaba hecho una mierda, ¿no? Y ahí fue donde encontré las respuestas, ¿no? Encontré la respuesta, entonces dije, bueno, vamos. Entonces, esto que está pasando ahora, esta edad oscura, esta edad de ignorancia, tiene algún sentido. Y entonces entendí que más que entender o pretender comprender esta realidad que escapa completamente a nuestras posibilidades individuales, a nuestra mente individual, a la mente individual, que en el hinduismo se llama buddhi, que es la mente individual, pero que no tiene nada que ver con chit, que es la autoconciencia, el ser consciente de todo. Entonces me di cuenta de que yo como persona solamente soy un átomo dentro de una gran conciencia, ¿no? Pero que al mismo tiempo forma parte de esta conciencia como tú y como todos los que nos están escuchando, ¿no? Entonces entendí que eso era algo que desde siempre, a excepción de la modernidad y a excepción de la ciencia moderna, que ella tiene otro sistema de creencias que van por otro lado, siempre se había contemplado así. Es decir, ahora estamos en el periodo de la oscuridad, de la densificación. Por eso ahora, algo que aparentemente lo que es el mal está triunfando continuamente. ¿Cómo? Pues asesinando a investigadores que descubren cosas o haciendo cosas peores, porque el asesinato al fin y al cabo es la manera más burda. O sea, hay listas de científicos asesinados, por supuesto, Eugene Mallow, muchísimos más. Ahora, por ejemplo, estoy descubriendo uno que se llama George Merkel, que fue asesinado en 2002, también por el descubrimiento de los cristales, que los biones resulta que son cristales que están relacionados con la geometría del I Ching. Bueno, en fin, un tío que era la hostia. Sí, o sea, es verdad que ha habido gente que han asesinado, pero la mayoría lo que hacen es ningunearles, defenestrarles o dejarles sin trabajo. Entonces, todo hoy en día en la modernidad es mucho más sutil, ¿no? Todo es mucho más perverso al mismo tiempo, ¿no? Pero el proyecto humano, el ser humano, ahora está en el momento de mayor oscuridad probablemente de toda la existencia de este planeta, ¿no? Pero tiene un sentido todo esto, ¿no? Entonces, más que imaginarnos cómo hubiera sido el mundo si hubiera triunfado toda esta ciencia proscrita, lo que tenemos que hacer ahora es vivir el presente, porque es la única cosa que existe, claro. Comprender la realidad desde esta óptica que para mí es la mejor que hay, que es la de la tradición primordial, y la óptica de la tradición de la ciencia romántica de Goetheana, por ejemplo. Bueno, todas estas filosofías o tradiciones que van mucho más allá de la revolución científica del siglo XIX. Yo del siglo XVIII, perdón, la ilustración, ¿no? Yo digo un ejemplo muy claro, o sea, Isaac Newton, el 98% de lo que escribió fueron tratados alquímicos y tratados teológicos. El 2% es un libro que se llama Principia Mathematica, pero es que hay momentos en los cuales Newton habla del cálculo infinitesimal como algo totalmente prosaico. Es decir, es algo que se conocía desde mucho antes y era considerado absolutamente irrelevante para la comprensión del mundo natural. Y ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? O sea, en el momento en el cual te das cuenta de que todas las tradiciones han dicho que cada ser individual es infinitamente superior a lo que por su mente puede pasar, que somos una parte de una conciencia generalizada y que ahora esta edad oscura tiene un sentido para que nuestras almas evolucionen en pos de la unión con la conciencia de la cual partimos, pues entonces te relajas y dices, bueno, pues todo esto tiene un sentido, ¿no? Entonces, la pregunta hasta el año 2014 hubiera sido, estoy súper enfadado, parece mentira que no nos enteremos de nada, es una barbaridad lo que le están haciendo los científicos, el mundo es malo y ahora no quiero ni decir ni que sí ni que no, quiero decir que de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a libros que hace más de 10.000 años que están escritos, y estoy diciendo 10.000 años con toda la conciencia de lo que significa lo que estoy diciendo, pues está ahí, o sea, tenemos que pasar ahora por esta edad, pero de esta edad y de este proyecto humano en la Tierra, en este yuga, pues probablemente saltemos a una nueva edad de oro. Probablemente saltemos a una nueva edad de oro y entonces sí, que todas estas tecnologías tendrán un sentido
pero igual en ese momento ya como seres conscientes ya no le demos la importancia a la energía escalar, por hablar de un tipo de energía que ha sido censurada por parte de la física, porque ya sea algo lógico, normal y evidente, ¿no? Entonces, ¿quién son personas como yo? Pues yo si me defino como alguien, me defino como alguien que intenta ver el futuro que podríamos tener y tratar de traer ese conocimiento aquí. Es mi acometido como escritor y como divulgador. Yo ante todo soy maestro, soy un simple maestro de secundaria, pero mi pasión es esta. A esto es lo que yo le he dedicado pues horas y horas y horas, que es a traer el conocimiento verdadero y auténtico desde donde el espacio que sea, ¿no? Y me gusta pensar de que soy alguien de que siempre he intentado ir más allá y más allá y más allá de todas las explicaciones. Pero no soy ni una persona ni mejor ni peor que nadie, sino simplemente con una vorágine y con unas ganas de saber que, bueno, pues que es fuerte en mí y que viene desde siempre. Algo que también creo que es importante mencionar un poquito es, así como hay ciencia muy, muy válida fuera de artículos científicos y papers y revistas y historias de estas, también hay ciencia muy referenciada que muy probablemente sea pseudociencia. Sí, sí, como todo hay, en toda la ciencia proscrita hay casos, yo por ejemplo, ahora que estoy, bueno, estoy ya con el libro 3, pero el libro 2 lo cerraba con todo el tema pues del pleomorfismo, ¿no? Que supongo que tú lo conocerás muy bien por la cuarta ley de Hammer, ¿no? O sea, las células, virus y las bacterias aparecen en fase de solución, pero esas virus y esas bacterias son la transformación de otras bacterias que anteriormente no eran patógenas y ahora pasan a ser etiquetadas de patógenas, que en realidad no son ni eso, no son patógenas, ¿no? Pues citaba el caso de Robert Young, que es un hombre que escribió un libro que se llama La dieta alcalina, que es un libro para mí, bueno, pues contrario a lo que decía otro grande y mucho más desconocido que se llamaba Louis Claude Vincent, que decía que las enfermedades no son, no hay que mantener un medio alcalino, sino que hay que mantener un medio ácido reductor, ¿vale? Que esencialmente lo que nos envejece es la oxidación celular y no la alcalinidad. Entonces, toda la teoría de Robert Young, que además tiene muchísimos seguidores, además es un hombre que tuvo que pagar 105 millones de dólares en una sentencia hace 2 o 3 años por parte de un juzgado de San Diego, pues para mí no tiene ningún tipo de validez, porque está muy superada por Vincent. ¿Quién es Louis Claude Vincent? Pues Louis Claude Vincent es alguien que, bueno, en Francia es un poco conocido. Ahí está la Asociación de Bioelectrónica, la BEV. Bueno, precisamente, mira, aquí tengo un libro de Vincent, ¿vale? Pero es muy desconocido fuera del país galo y es el hombre, Louis Claude Vincent era un hombre que era un fan absoluto de Claude Bernard y él, y de sus dos pilares, que era el terreno y la homeostasis, y Vincent se propuso demostrar con parámetros científicos y con parámetros bioquímicos que el terreno lo era todo a partir de 3 medidas, el pH, el RH y la resistividad. Y con eso y otros parámetros bioeléctricos determinaba con absoluta seguridad pues, si una persona iba a tener un cáncer o iba a tener un tifus, una enfermedad vírica a partir de estos parámetros. Es decir, fue un hombre que lo que hacen las máquinas como la Mora, la GDV, que son máquinas de bioresonancia, él lo hacía ya en lo físico, en lo tangible. Y fue el hombre bueno, un hombre que analizó más de 70.000 aguas en toda Francia, o sea, y encontró una relación, unas leyes como las de Hammer, de cómo el terreno cambia en la microbiología, es decir, cómo un terreno pues, puede pasar de bacterias a patógenas, de bacterias beneficiosas a hongos, de hongos a bacterias, a virus y de virus a bacterias, digamos, etiquetadas de patógenas, y cuáles eran las condiciones bioeléctricas, del terreno para que esto se produciera. Pues bueno, pues Robert Young es súper conocido porque incluso salió en el show de Oprah Winfrey y hay un montón de gente vendiendo productos alcalinos y vendiendo esta idea que incluso médicos académicos se la han creído. Y en realidad no es así, en realidad es una confusión total, es decir, es un problema de oxidorreducción del cuerpo esencialmente y además que nuestro cuerpo en general, tanto en la saliva como en la sangre no, pero en la saliva y en la orina tiene que ser un poco ácido, tiene que estar dentro de un pH de 6
pero sobre todo lo más reductor posible, tener o sea, tener electrones. ¿Cómo conseguimos electrones? Pues con alimentación cruda, sin procesar, haciendo grounding, conectándonos con el suelo, y eso es lo que nos da electrones, que en definitiva es lo que retrasa el envejecimiento y prevé las enfermedades que pueden ser causadas luego por los conflictos que muy bien estableció Hammer en sus 5 leyes. De todo esto que hablas, ahora me vino preguntarte sobre el Hormuz y también de la mano te voy a hacer una doble pregunta. Aparte del Adelante. Hormuz, de todo lo que has acumulado de saber, ¿qué cosas crees que podrían servir a nivel práctico, porque hay mucha de la ciencia que escapa a la vida cotidiana y que está muy bien también intelectualmente saberla, conocerla y quien tenga acceso a laboratorios o sea, la física nuclear, todo esto, eh, bueno, a lo mejor también puede tener transferencia si conocemos que los seres vivos pueden transmutar elementos, pero más bien la pregunta era doble, era Hormuz y tal vez sería necesario también un libro de magna ciencia en casa Sí. para dummies, algo así. A ver, conocimiento proscrito para la práctica diaria es algo que está pendiente. De hecho, es muy bueno que me hagas esta pregunta porque yo he abierto hace poco el dominio artursala.com y ahí precisamente mi principal objetivo es publicar artículos para la vida diaria. Es decir, Super. voy a centrar durante varias entradas en hablar del agua. ¿Qué es una buena calidad del agua? Y para eso voy a tener que explicar a Luis Clot Vincent, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero vamos a ir del agua de lo físico. Lo físico, pues el agua tiene que ser vorticiada. ¿Por qué? Pues para reducir su tensión superficial. ¿Qué conseguimos al reducir su tensión superficial? Hacer que los clústeres de agua sean más pequeños. Por lo tanto, hidratamos mejor. Parámetro físico. Parámetro etérico. ¿Cómo hacemos para mantener que el agua pueda tener interacción con lo que Reich llamó el orgón? Pues se puede hacer de varias maneras, dinamización y demás. Luego el agua, ¿cómo podemos tratarla a nivel mental, a nivel emocional? Y cómo podemos grabar emociones que sean beneficiosas para nosotros. Es decir, tengo la intención de hacer esto y para eso estará artursala.com para ir haciendo pequeñas entradas y pequeñas microcápsulas. Al mismo tiempo, tengo preparados una serie de vídeos que ahora en el momento he grabado ya 3, el capítulo 0, capítulo 1, capítulo 2, voy a ir grabando capítulos y luego también haré todo esto. Ahora explicarte sería muy largo de contar. Claro, claro, no, si va a estar ese material, pues perfecto. Pero este material va a estar porque lo voy a ir haciendo durante este verano y además luego pues también estoy preparando unos cursos de formación para quien quiere ir un poco más allá y quiera pues hacerlos tanto presencial como online. Pero bueno, ese es otro tema. A mí no me gusta promocionarme porque yo de esto no me gano la vida. Yo lo que disfruto es compartiendo. Y con respecto al Hormuz, bueno, sobre el Hormuz también es un tema que, al igual que ocurre con Reich, que la gente se ha quedado que Reich inventó la orgonita, que no tiene nada que ver con Reich, se la descubrieron una serie de personas, un señor que se llamaba Don Croft y Carl Weiss, pues a finales de los años 80, y no tiene nada que ver. El Hormuz es un tema que se ha confundido también mucho. Y para entender bien el Hormuz hay que leer mucha letra pequeña. Hay que leerse la letra pequeña de Joe Hudson. Joe Hudson era un agricultor de Dallas que tenía un hombre rico, tenía bastante terreno, y entonces él en una antigua mina de oro intentó volver a explotar una mina de oro y al principio sacaba oro y digamos que el oro era rentable hasta que cada vez iba sacando menos oro y más cantidad de un mineral blanco que cuando lo analizaban por espectrometría de masas salía nada. Es decir, esa materia que ellos estaban tocando no había ningún elemento ahí de la tabla periódica. Entonces, Joe Hudson, esto le ocurrió a finales de los 70, se gastó más de $1,5 millones yendo incluso a universidades que estaban en Rusia, cuando Rusia era la antigua Unión Soviética, para preguntar ¿por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores de paladio, de platino y de toda una serie de elementos que están al lado del oro, pero que son tan preciados como el oro. El platino se cotiza prácticamente al mismo precio que el oro.
Entonces, bueno, los rusos y los sudafricanos, y los americanos un poco menos, eran de las pocas minas que hay hoy en día de rodio, de paladio y tal. Por lo tanto, Joe Hudson incluso se fue a la Unión Soviética para que le analizaran eso, creyendo de que podían haber elementos PGM, es decir, no exactamente oro, pero sí los elementos cercanos al oro. El rodio, el paladio, el rutenio, el iridio y el osmio, ¿no? Que son, ya te digo, elementos además críticos. Las pocas minas de rodio que hay en el mundo son propiedad de los militares. O sea, estamos hablando de elementos tecnológicos a un nivel crítico, absolutamente crítico. Y Hudson, pues al final de toda esta investigación se dio cuenta de que ahí había una materia que de golpe porrazo era silicio, hierro y tal, y de golpe porrazo se convertía en rutenio, rodio y paladio. Entonces dijo, bueno, digo, vamos a ver, a lo mejor puedo hacer un proceso por el cual puedo obtener oro, iridio y paladio de esto que a veces es iridio y a veces es hierro, ¿vale? Algo totalmente sorprendente. Y si alguien tiene la tabla periódica, verá que estos elementos que estoy mencionando, el hierro, el níquel, el cobalto y el cobre, son los elementos, digamos, de la parte de arriba de la tabla periódica. Son los, digamos, los elementos más comunes. Y estos elementos están por debajo. Es decir, son el elemento 44, 45, 46 y 47 y 76, 77, 78 y 79. El oro es el 79. Bueno, estos de aquí son los elementos más raros de la Tierra, mientras que los de la primera columna son muy normales. Entonces, le aparecían a veces estos, a veces los otros. Entonces, bueno, pues el hombre no comprendía nada, no entendía nada. Entonces, sería muy largo de explicar, pero básicamente se llegó a una conclusión, que es que estos elementos, primero, no reaccionaban químicamente, es decir, parecían como si fueran gases nobles. Es decir, parecía como que si hubieran absorbido sus electrones, no tuvieran electrones de valencia y no interaccionaran con la materia. Pero a ratos sí y a ratos no. Punto número 1. Exhibían propiedades de superconductividad. Parecían superconductores a temperatura ambiente. Y se determinó muy claramente, y para eso tendría que hacer una explicación muy larga y que no me daría tiempo, de que eran verdaderamente elementos que conectaban con nuestra glándula pineal. Es decir, que los transductores entre la conciencia y, eh, digamos, nuestra glándula pineal serían elementos monoatómicos. Elementos monoatómicos porque, ya te digo, que a pesar de que estaban en el centro de la tabla periódica, a veces se comportaban como los gases nobles que no reaccionan. Entonces, ahí hay un dato muy importante, que es que la biología no comprende la diferencia, por ejemplo, entre un carbono orgánico y un carbono inorgánico. Nunca se sabe la transición en cuanto esto ocurre. Por ejemplo, uno de los grandes enigmas de la química es por qué el nitrógeno en el mundo inorgánico no reacciona, o si lo hace a partir de los 770 grados, y en cambio en el mundo orgánico el nitrógeno reacciona continuamente. O sea, nosotros estamos constituidos esencialmente de carbono, oxígeno, nitrógeno y hidrógeno. Son nuestros esenciales constructores de nuestra vida. Y en cambio, el nitrógeno es un elemento que en el mundo inorgánico no reacciona hasta que no lo llevas a una temperatura de 700 grados. Bueno, pues gran parte de los enigmas de cómo es que un carbonato se convierte en orgánico en nuestro cuerpo, uno de los grandes problemas que tenemos es el problema de la gran cantidad de sales inorgánicas que tenemos en nuestro cuerpo, que en definitiva luego esto se transmuta en metales pesados y esto ocurre que hay personas que pueden tener anemias y en cambio tienen el hierro hiperdisparado en sangre, ¿no? Y en cambio son anémicos porque no tienen hierro 2 y en cambio tienen un exceso de hierro 3 en ferritinas, ¿no? Bueno, pues el hormus parecía que era una especie de estado inteligente de la materia que interaccionaba con la conciencia y además revolvía todo el equilibrio mineralístico en el cuerpo. ¿Sería algo así como una especie de mineral consciente? Más que eso. Es decir, George Hudson tiene dos partes en su discurso, que es un discurso impresionante del año 95, que recomiendo mucho que vean. Este hombre dice este discurso, dice esto y se retira. Y no vuelve a aparecer hasta el año 2011. O sea, por eso te digo que la gente que verdaderamente sabe habla muy poco y lo conoce muy poca gente. Y el caso de Joe Hudson es uno de los casos más típicos, que contrasta mucho con la cantidad de gente que está diciendo que está haciendo hormus por ahí y no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero bueno, eso es otro tema. Lo tendría que haber callado, pero ya lo he dicho. Pero bueno. No, está bien. Está bien.
Entonces, Hudson en el año 95 hace esta conferencia y en la segunda parte de la conferencia lo que te dice es, curiosamente, aquello que en la Biblia se llamaba el maná bíblico, que era una sustancia blanca caída del cielo, que a veces perdía masa, a veces flotaba, bueno, pues eso era sospechosamente muy parecido al Hormuz que había descubierto Hudson en las minas de Dallas, en las minas texanas, perdón. Y enlazaba también con, no solamente obviamente con la tradición, nuestra tradición bíblica, sino con la tradición misraínica, con la tradición, digamos, del Soma, de tradiciones hindúes, que también hablaban de sustancias que interaccionaban con la conciencia, ¿no? Entonces, se puede hacer hormus o se puede intentar extraer hormus mineral del cobre y de diferentes minas, pues hay varias pocas personas que han, digamos, ahí sí que ya enlazamos con la alquimia, de personas que han dicho que han encontrado elementos monatónicos. Pero el hormus se ha popularizado por otra cosa, que es un sustrato mineral que se extrae del agua de mar. Y eso lo hizo un señor que se llama Arthur Ziegler. Este señor lo que se dio cuenta es que cuando tirabas sosa cáustica, que es el elemento más alcalino que existe, en el agua de mar, se precipitaban todos los minerales. Todos los minerales, los carbonatos, los fosfatos y demás. Pero se encontró que, por ejemplo, el molibdeno era un elemento que cuando hacías una evaporación del agua te salía un ppm de molibdeno, pero en cambio cuando hacías hormus te salían 20 ppm. ¿Vale? Cuando hacías este precipitado habían ppm. Por tanto, también se dio cuenta de que en el agua de mar ppm son partes por millón, ¿no? Partes por millón, sí, correcto. Entonces se dio cuenta de que en el agua de mar, efectivamente en el agua de mar parece ser que también hay fenómenos de materialización y desmaterialización. Y tiene sentido, porque el 90% de los carbonatos del agua de mar son orgánicos y nadie sabe realmente por qué. En cambio, cuando dejas evaporar esas aguas, ese 90% se acaba convirtiendo en un 10%. Y nadie sabe exactamente el punto en el cual un carbono se convierte de inorgánico en orgánico. Por tanto, ergo, por consiguiente, después de todo este rollo, el hormus es un estado de la materia que podríamos llamar el quinto estado de la materia, un estado de materia exótica, que según Hudson es cómo está la materia en el interior de nuestra Tierra. Nuestra Tierra en el interior está hecha de elementos monoatómicos, puede perder masa, puede recuperar masa, no es ni orgánica ni inorgánica, y si nosotros no tenemos estas sales o estos elementos monoatómicos en nuestro cuerpo, nuestra biología empieza a tener problemas. Y ahí enlazo con un último de los grandes científicos proscritos, se llamaba Schussler. Schussler era un señor alemán, el de las sales, correcto. Schussler, al final lo que te dice es que lo bueno de Schussler es que te daba al carbonato calcio un nombre latín, carbonaticum calcium, no sé si lo decía exactamente así, pero vendía las 12 sales, que son sal común, pero en lugar de llamarlo cloruro sódico, lo llamaba clorurum sodicum, y así con 12 sales que son absolutamente normales y comunes, o sea, cloruro de potasio, carbonato de calcio, en fin, sales solamente, pero te los daba en una forma bioasimilable por tu cuerpo. Y eso era a partir de un proceso alquímico de 7 calcinaciones, de las cuales al final quedaban estas sales. Y esto enlazaría con lo que decían los alquimistas, que decían que el espíritu o el alma de un ser vivo siempre se guarda en una sal. Ergo, por consiguiente, si nuestras sales en el interior de los seres vivos no están en equilibrio, el alma no puede expresarse. Entonces, esto es el hormus, bueno, para mí, el descubrimiento del hormus es el descubrimiento más importante del siglo XX, junto con la ecuación de la temperatura fonónica, la ecuación que nos determina a qué temperatura un elemento puede transmutar a otro. Estas dos cosas, temperatura fonónica y elementos monoatómicos, los descubrimientos de John Hudson, son los dos descubrimientos científicos de ciencia proscrita, obviamente, más importantes que se dieron en el siglo pasado. Una pequeña interrupción, Artur. Nos faltan unos 2-3 minutos y a veces se corta. Me avisa con muy poca anticipación. ¿Te parece bien cuando se acabe hacer una breve segunda parte para no interrumpir así tan drásticamente? Vale. No sé qué se puede haber cortado porque, bueno, pues, ¿qué quieres que repita? No. En realidad,
si es por un comentario, yo lo que le recomiendo a las personas que están viendo a Artur Sala por primera vez es que exploren su blog. Yo algunas Sí, cosas las manejo un poco gracias a él y porque he leído su blog, Ciencia Perdida. ¿Quieren profundizar un poco más de eso? También van a tener el vídeo, lo van a poder ver de nuevo, aparte de ahora los que están en directo. Y sí, luego yo dejaré por ahí algunos enlaces para que la gente lo sepa. Si quieres saber sobre el Hormuz, tienen que visitar mi web y ver el artículo de don Alberto Borrás Gavarró del año 2013, Hormuz, mito o realidad. Y leérselo varias veces, porque la primera vez no lo van a entender. Es que leerlo varias veces. Y la conferencia de Joe Hudson, tanto del año 95 como la del 2011, verlas y leerlas, sélas muy bien varias veces. Porque no es un tema fácil, pero es un tema apasionante. A ver, como Hammer, sí. aunque tú te escuches el audio de Moriano, que en paz descanse, que yo le tenía mucha admiración, con una vez no es suficiente, estarás de acuerdo, ¿no? Tú que conoces Hammer, ¿no? Hay que verlo y oírlo varias veces, ¿no? ¿No? Y Pues lo escucharlo de mismo. uno y de otro y luego leerlo. La gente que llega, hay muy poca gente que llega a Hammer de manera autodidacta que no se fabriquen a veces molinos de viento, porque leer directamente a Hammer es mis respetos a quien lo haga, porque no es muy fácil, pues. Eh, a ver, es que te iba a hacer algunas preguntas, pero como veo el tiempo, es que aquí el tiempo no sale, pero con otro teléfono ya veo que falta casi un minutito y no tiene mucho caso que te haga una pregunta porque ¡fum! Se va a cortar así muy, muy rápido, no habrá tiempo de... ¿Te parece si cortamos y ahora abrimos de nuevo? Sí, por supuesto. Va, Sí, ningún para problema. dos, Tú tres cortas y... cositas. Sí, tres cositas y luego hacer un cierre. Perfecto. Va, Muy bien, pues hasta ahora. muchas gracias, Artur. Hasta Hasta ahora. la siguiente parte. Bienvenidos de nuevo. ¿No se me ve? Yo creo que va a tardar también unos segunditos, a lo mejor. Ah, vale. Sí. Bueno, aprovecho para saludar a Nacho López Cabanas, mi buen amigo de Bilbao, que le veo por ahí, y a Marc, y los demás no los conozco, pero Muy bien. a Stanis también me cuesta, pues bienvenido. Un Súper. saludo a Nacho, que es otro grande. A ver si ya nos deja la tecnología. Vete. En lo que va cargando, Artur, te quería preguntar. Lo que comentas de los vídeos van a estar en tu canal en tu Sí, página, en sí, YouTube. van a estar en mi página y ahora veremos exactamente si lo colgamos en YouTube o en otra plataforma. Eso es algo que todavía lo tengo que decidir. De momento lo que sí puedo decir es que hay una serie de vídeos de entrevistas mías que se pueden ver en la página web de artursala.com, sobre todo mis apariciones en Luces en la Oscuridad y las entrevistas que me ha hecho Joseph Berleví y otras personas como tú que me han ido entrevistando. Entonces hay un canal de YouTube, pero esas son entrevistas solo, no hay vídeos míos, por decirlo de alguna manera. Esto es algo que ya te digo que he hecho varios vídeos ya y que voy a ir colgando poco a poco. A partir de en un par de semanas yo creo que pueden empezar ya a subir varios vídeos y varios vídeos online con ciencia proscrita, de la buena. Muy bien. Parece que está tardando un poco más que la otra vez. Sí, no sé, no se me ve. Pero bueno, lo bueno es que te escuchamos. Con eso nos vamos. Eh, de las sales de Schuller, ¿hay algo que quisieras añadir de lo que comentaste? Bueno, poco más, que no es que es mucho, ¿no? Bueno, esto, a ver, en alquimia se dice que hay 3 principios y 4 elementos. Los 3 principios están basados en los principios elevantes, que serían el azufre, los principios volátiles,
Luego, principios telúricos que estarían referenciados por, bueno, el azufre sería, digamos, vendría a simbolizar el alma, y los principios, pero que no es el azufre de la tabla periódica, no tiene nada que ver. Y luego los principios mentales, los principios que se llamaban los principios mercurianos, ¿no? El peso de Mercurio, pues viene representado por pues unos elementos que tienden a subir, que sería el azufre, unos elementos que tienden a condensarse en lo denso, que sería el mercurio, y en el enterín, en el medio de todo, estarían las sales. Las sales son los principios que no son ni elevantes ni tal, ni densos, ni sutiles ni densos, y son lo que, desde el punto de vista de la alquimia, se consideraban los contenedores del alma. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo la calcinación de un ser vivo, lo que siempre me queda al final del proceso de calcinación son sales. Las sales es la única cosa que es indestructible, ¿no? Y por tanto se llegaba a esta conclusión antigua, ¿no? Entonces Kuznets lo que hizo fue una serie de procesos alquímicos que venía de unas vías alquímicas relacionadas con el fuego, que lo que hacían era transformar el carbonato calcio en un carbonato calcio orgánico y 100% bioasimilable. Y cuando alguien tomaba estas sales, pues, bueno, es un sistema homeopático en realidad, aunque no en dilución, pero era se basaba también en el principio de lo similar cura lo similar, y cuando, digamos, una persona estaba afectada por problemas de riñón, pues se le recomendaba un tipo de sal, por problemas de hígado otro tipo de sal, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, eso es un conocimiento que junto al de Lachmann, al de Hahnemann, todos estos grandes padres de la homeopatía y de toda esta visión, digamos, romántica de la ciencia alemana, pues trataron de alguna manera de rescatar, ¿no? de sacar de las antiguas vías alquímicas y ofrecerlo al mundo, ¿no? Y bueno, pues la homeopatía en definitiva es algo que viene de la alquimia, ¿no? Es una vía alquímica, ¿no? Y bueno, particularmente es interesante el ver el punto de encuentro entre las sales de Schussler y los elementos monoatómicos, ¿no? Que hay muchísimos paralelismos, muchísimos paralelismos. Los elementos monoatómicos, entonces, imagino, y no sé si lo leí o no me recuerdo, pero que a nivel nutricional han de generar, han de ser como más, han de facilitar más los procesos digestivos y asimilativos de los, a nivel nutricional, ¿no? A nivel nutricional sería un nivel, pero es que pero los elementos monoatómicos, si de verdad son elementos monoatómicos y si de verdad se han extraído adecuadamente y si de verdad se ha hecho el proceso correcto, son más bien elementos que interaccionan directamente con lo más espiritual, con la parte más digamos, más emocional. O sea, quiero hacer un pequeño apunte bioquímico, ¿no? Que la diferencia entre el DMT, la dimetiltriptamina, y la serotonina, pues o sea, hay una sustancia psicotrópica que es prácticamente idéntica a la serotonina, ¿no? Y dentro de esta estructura que es tan parecida hay una cosa que se llama el anillo indol, ¿no? Que es un anillo bioquímico que se cree que todas las moléculas que de alguna manera tienen este tipo de anillo, pues son moléculas que interaccionan con la conciencia, ¿no? Entonces, lo que se produce en este anillo indol es algo muy parecido a lo que se produce en el dióxido de cloro. El dióxido de cloro, esta famosa sal que ahora está tan de moda desde hace un tiempo, ¿no? Es una sal muy curiosa, pues es una sal que no cumple la regla del octeto, ¿vale? Es una sal que de alguna manera sus electrones no están distribuidos de manera uniforme, sus 8 electrones de valencia no están compartidos de manera uniforme en el enlace que se forma entre 2 átomos de oxígeno y un átomo de cloro. Esto hace que la molécula, al llegar de ser apolar, sea polar, y que es algo muy parecido a lo que ocurre con la molécula del agua. Y entonces, cuando hay una rotura de simetría, cuando hay una apolaridad, cuando la molécula tendría que ser polar, cuando hay una rotura de una simetría, cuando hay unos electrones que no están repartidos de manera uniforme,
se produce interacción con energía de punto cero. Entonces se cree que eh, el anillo indol de la serotonina y de varias sustancias psicotrópicas sería también un anillo bioquímico, que los electrones tampoco ahí están repartidos de manera uniforme, y sería un punto de transducción con la conciencia, ¿no? Pero esto, que la gente se lo tome mucho con pinzas, ¿no? Porque es algo que estoy investigando y que no me queda, no tengo todavía, como todo hay muchas lagunas, ¿no? Pero todo parece apuntar que sí. Claro, no, pues muy agradecido por la explicación. Dos últimas preguntas para terminar. Nos han preguntado un asistente tu opinión sobre el COVID. Y qué pena que no te podamos ver ahora, pero está bien. Así con audio está súper bien. Sí, no sé qué está pasando, no sé por qué no se ve y me hace un poco de rabia. Bueno, es una pregunta que la agradezco, pero al mismo tiempo me incomoda un poco y no te voy a engañar. Porque ahí nos podemos meter tanto en una parte muy luminosa del ser humano como una parte muy oscura. Y parece que me esté escurriendo la pregunta, pero no la estoy escurriendo. A ver, hay muchísimas lagunas, pero creo que hay que romper una lanza en favor de los médicos, porque hay gente que ha pasado la enfermedad y lo han pasado francamente muy mal, ¿no? Y los médicos que han estado en primera fila durante el mes de febrero y marzo, durante el mes de marzo y abril, lo pasaron muy mal, y, y eso no es teoría, eso es la realidad, ¿no? Otra cosa es que ahí intervenga el miedo al contagio y todas estas cosas, ¿no? Mi opinión, porque tampoco quiero escurrir la pregunta, obviamente la teoría oficial no me la creo, obviamente. Eh, Creo que esto es una excusa para pretender imponer una serie de leyes que nos van a eliminar las libertades, pero hasta ahora no me he pronunciado públicamente sobre esto porque considero que ya hay personas que lo están haciendo mejor. Eh, yo no sé si la gente, la gente me puede poner incluso a parir, puede estar de acuerdo con lo que digo, lo que no digo, pero yo hablo de cosas que muy pocos hablan. Y si yo me pongo a hablar de aquello que millones de personas ya están hablando, no creo que esté haciendo tampoco mucho más. Dicho esto, en el segundo libro voy a explicar muchas teorías que nos llevan a que demuestran que el terreno lo es todo, que el hecho de que haya un virus no significa nada. Si la persona está con unas condiciones en su cuerpo y en su biología de una determinada manera, el virus no le va a afectar, ni este ni ninguno, ¿no? Esa es mi opinión. Yo soy muy defensor de la tesis de Béchamp y creo que el contagio solamente se produce en unos casos muy concretos que la biología ha querido extender a toda la biología, cuando en realidad es un caso muy concreto, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, se está diciendo de que el virus este se inoculó con las vacunas. No lo sé, yo no puedo decir eso porque me he leído lo que se ha dicho sobre este tema, pero conforme cuanto más leo, más dudas tengo. Sí voy a decir una cosa, lo que me hace mucho miedo y mucho respeto es que desde la medicina alopática se tenga tan claro que esto es de una determinada manera y no haya debate dentro. Lo digo porque a veces escucho programas de La Sexta y escucho un monólogo y de un pensamiento único que es muy preocupante, ¿no? O sea, me preocupa que las opiniones de, por ejemplo, esta doctora irlandesa que hablaba el otro día, pues nunca puedan aparecer en un medio público. Me preocupa que 20.000 vídeos de una gente que está haciendo un trabajo tan fenomenal como Mindalia Televisión o Caja de Pandora desaparezcan de la noche a la mañana simplemente porque están dando una voz diferente a lo que está pasando, ¿no? Es como lo que ocurrió a Wilhelm Reich, ¿no? Quemaron toda su obra, incluso obra que no tenía absolutamente nada que ver con lo que él se supone que fue a prisión, que fue pues por el tema de los acumuladores de orgón y la radioactividad y cuatro cosas más, ¿no? Pues le quemaron toda su obra, pues ahora han hecho exactamente lo mismo, es decir,
se han cargado 20.000 vídeos de un canal que estaba dando una información sobre crecimiento personal maravilloso. Algunos vídeos no, pues, y claro, yo me encuentro que tenía un montón de vídeos puestos en mis favoritos que me han desaparecido. Por ejemplo, los vídeos de mi compañero Nacho López Cabanas, que estará aquí escuchándome. Nacho hizo 4 vídeos para Caja de Pandora maravillosos, que hablaba de conciencia, de metafísica, de su visión integrativa de la psique, y un buen día pues me dio cuenta de que estos vídeos han desaparecido porque resulta que se han caído como con todos los vídeos del COVID, porque bueno, esto es una dictadura, esto no lo podemos permitir de ninguna manera, y tenemos que seguir expandiendo la idea de que lo que nos están contando en los medios de comunicación no es la verdad sobre este asunto. Pero prefiero que hablen otros que tienen mucho más que decir que yo. No, pues gracias por tu opinión. La pregunta para cerrar, ¿crees que todo esto pueda avanzar a, a un cambio de conciencia, tal vez un despertar más colectivo? Hay una frase que a mí, cuando empezó la pandemia y todo el confinamiento y todo, que a mí me gustaba, pero nunca la había visto tan actual como el momento presente, que es, la frase es la siguiente, es: fue tal la presión que recibió el carbón que se convirtió en diamante. Y yo, por ejemplo, mi caso personal, ahora me atrevo más que antes, porque antes, pues, cuando todo está más o menos normal, pues hacemos cosas más o menos normales, y a veces cuando las cosas se ponen más intensas uno se atreve mucho más. Quisiera preguntarte si crees que todo esto puedan salir cosas positivas, si crees que estamos tal vez en un cambio, o si crees que todo va a seguir retorciéndose y vamos a sufrir, o vamos a poder vivir de otras maneras. ¿Qué opinas de todo esto? La respuesta a tu pregunta es claramente sí, pero desde un lugar cada vez más polarizado. Y me explicaré lo que quiero decir con polarizado. Yo lo que creo es que esto lo que hace es que la gente se defina. Si siguen creyendo en el viejo paradigma, si siguen creyendo en las verdades oficiales que salen en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en las universidades, en las escuelas, que es la otra gran dictadura, que es lo que enseñamos a los chavales, o bien se plantean y se ponen dudas, ¿no? Yo estoy muy lejos de coger líneas como las que están cogiendo otras personas, que no hace falta decir sus nombres porque no es criticar, de luchar contra un enemigo que nos quiera esclavizar y todo esto. No estoy en ese discurso porque considero que no es el camino. Yang contra Yang, como se dice desde el Zen, nunca lleva a nada. Además, creo que hay muchísimas almas en este mundo que están viviendo una realidad muy densa, tremendamente densa, y que no van a despertar en esta vida. Por más que ocurra lo que tenga que ocurrir, y por más desgracias que puedan ocurrir, no van a despertar. No veo que puedan despertar. Entonces hay que respetar todo eso. Pero sin duda lo que va a pasar es que cada vez más gente se va a ir despertando. Yo sí en eso creo. Cada vez hay gente que va a seguir pues experimentando esta expansión de la conciencia conforme el mundo se densifica cada vez más en lo denso. Y yo en eso sí creo, y además astrológicamente, o sea, creo que nunca se han hecho unas predicciones astrológicas más acertadas para los momentos que estamos pasando, en particular por esta conjunción que estamos pasando de Saturno, Plutón y Júpiter, que ahora va a hacer que también, pues, con todos estos planetas que ahora mismo están retrógrados, más que nunca, es decir, el dibujo que nos están haciendo el firmamento de lo que está pasando pocas veces ha sido tan real, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es que las almas se están definiendo, si se quedan con el viejo paradigma o van al nuevo, ¿no? O van a lo que vamos, ¿no? Entonces, probablemente la línea temporal que se esté dibujando sea una línea temporal oscura, de guerras, de muerte. Probablemente sea así, pero el interior de las almas
en medio de toda esta oscuridad puede ser una oportunidad para que brillen como nunca, ¿no? Y en ese sentido soy optimista a nivel individual, a nivel de cuidar mi jardín, hacer mi vida todo digamos, lo equilibrada que pueda, de ayudar en todo lo posible a los demás, pero ayudar a quien se quiera dejar ayudar y nunca pretender imponer mis ideas ni mi ciencia a ningún compañero. Yo tengo muchos compañeros en la universidad y creen que me he vuelto completamente loco, pero es que es lógico que piensen eso. Yo no estoy muy tranquilo y no tengo nada, no soy nadie que tenga más verdad que otro por el simple hecho de creerme lo que dicen unos científicos que no son los científicos académicos, ¿no? Los que están ahí, ¿no? Al fin y al cabo, al mundo académico también le debemos mucho, como te he dicho. Si tenemos teléfonos móviles, ordenadores, todo esto nos lo han dado ellos y bueno, y está bien, ¿no? Pero sí, sin duda cada vez hay más gente que está espabilando y despertando, sin duda, sí, vamos, que es lo que la gente no tenga ninguna. Súper. Quisiera también, a ver si se puede, la última pregunta, la adendum, porque me inspiraste escuchándote. Es un poco atrevida y es... voy a tocar un tema que no sé... Bueno, a ver, ahí te va. Eh, Me tocó ser alumno de... Es una pregunta con un poco de prólogo. De un matrimonio que trabajaron en servicios de inteligencia y enseñaban lenguas. Y en el 62 estuvieron en Estados Unidos trabajando en una agencia de contacto inteligente avanzado. Ellos explicaban que el contacto inteligente avanzado era fuera de la Tierra. Y también en estos momentos hay como grupos, información y bueno, cada quien consume información de diferentes fuentes y hay de todo, ¿no? Hoy en día. Y conociéndote también que investigas algunos temas, pero este creo que no he tenido mucha información al respecto, pero Estados Unidos, al parecer, y probablemente otros países, otras potencias, pudiera ser, se sostiene la posibilidad de que obtuvieran tecnología a través de ingeniería inversa, ¿no? Que es cuando descubres un aparato o algo y, ay, caray, ¿esto qué es? Y aprendes, como dicen aquí en México, desarmando el objeto, ¿no? Y viendo piezas y esto. ¿Crees que todo esto se vaya a abrir un poco más? ¿Cuál es la opinión de Artur Sala de todo el tema de culturas? No tan, ya sea en el pasado, en el presente y en el futuro, pero culturas que desde la oficialidad ya estamos locos por tocar este tema y que es así tabú total, ¿no? Bueno, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, y lo digo de verdad, porque yo hay una cosa en la que solamente pongo un poco de duda en lo que has dicho, que es de fuera de esta tierra. Yo, y eso también sería largo de explicar y además no lo puedo demostrar, he tenido también acceso a este tipo de información. Y en particular la información que yo he tenido acceso no es una información, digamos, extraterrestre, sino de otra dimensión a esta. ¿Me explico? Las tradiciones antiguas hablaban del reino de Agartha, del reino de Shambhala, hablaban de que se accedían a esos reinos a través de túneles. Bueno, debajo de los grandes monumentos que no cuadran dentro de la historia hay túneles. Y la idea cada vez, que al principio me pareció como siempre muy descabellada, de que lo que se está haciendo en el CERN no es exactamente la búsqueda de la partícula de Dios. Es decir, sí, hay físicos que creen que están haciendo eso, pero en realidad están haciendo otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque nunca me entra en la cabeza, y voy a responder a tu pregunta, no me entra en la cabeza nunca me entró en la cabeza de que se pudieran gastar una cantidad tan brutal de dinero en construir lo que construyeron en Ginebra, si no fuera porque estaban haciendo algo más de lo que nos estaban contando. Y se habla de que desde ese lugar, al igual que en el Vaticano, que son puntos energéticos, puntos telúricos del planeta,
se entra en contacto con esta otra realidad, con esta otra dimensión. Por ejemplo, se habla de que el Vaticano tiene un aparato que permite ver el futuro, pero no modificarlo. Es decir, bueno, es algo que también daría mucho de qué hablar, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama este aparato, pero si alguien mira webs de estas de conspiración, tipo Mundo Desconocido, pues por ahí hay vídeos de este tipo que hablan de esto. Yo simplemente creo que toda entidad de una dimensión está siempre tutelada y velada por entidades de dimensiones superiores que de alguna manera lo que hacen es permitir el libre albedrío, ¿sí? Es decir, de la misma manera que yo tengo una alma que está pues expandida a través de mi cuerpo, también tengo un espíritu que se ha llamado también el yo superior que está más arriba, ¿no? Hay una película que a mí me parecía infumable, que es Interestelar, pero que al final es muy bonito, porque nos viene a decir esto, nos viene a decir que que te está mandando mensaje, es tú mismo en otra dimensión, ¿no? Yo simplemente sí creo firmemente de que hay otras dimensiones. Y me baso, por ejemplo, en Reich. Reich, cuando desnaturalizó un material nuclear y lo redució a material desnuclearizado y lo hizo en tan solo 2 años utilizando energía orgónica, empezó a haber luces en el cielo. Es decir, abrió, esa es mi hipótesis, pero bastante clara, abrió un portal dimensional gracias a desnaturalizar energía nuclear. Entonces sí creo que existen mundos paralelos, en dimensiones paralelas, sí creo, y creo que estas entidades que están en estos mundos paralelos, que en dimensiones superiores, algunos nos ayudan y otros digamos que no les interesa ayudarnos porque viven nos parasitan, ¿no? Entonces, es lo único que yo te creo, que yo pongo un poco o sea, la hipótesis extraterrestre, no es que la descarte, no es que diga que no es verdad que existan seres de Marte, de Venus, de otros planetas, que en otras dimensiones viviendo ahí, en una quinta dimensión, una supuesta quinta dimensión, puedan contactar con nosotros y pasarnos información, pero yo la información que he tenido ha sido directamente de otras dimensiones dentro de esta dimensión que nosotros vivimos, ¿no? Que es más densa, más tal. Es decir, que habrían otras tierras, y que sí, evidentemente, y ahí hay un juego de información y contrainformación, es decir, hay entidades regresivas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de canalizaciones como las de Cryon, claramente, yo sigo cosas, canalizaciones pleiadianas también, ¿no? Arturianas, bueno, yo de esas cosas siempre me las leo con cariño, pero a veces creo que estas cosas que nos dicen que son pleiadianos o arturianos, eh, pueden venir de dimensiones paralelas a la Tierra que de alguna manera están intentando ayudar a nuestra civilización algunas digamos, y no ayudar a nuestra civilización a otras porque simplemente pues viven de nuestra energía, ¿no? De nuestro sufrimiento y todo esto, ¿no? Además, que es que desde un punto de vista mitológico se habla mucho de que en el fin de los tiempos van a caer las paredes del otro mundo, ¿no? Pero es que esto, por ejemplo, en el propio Corán hay hadiths del profeta que está dicho exactamente así, ¿no? Que la llegada del anticristo viene precedida por las caídas de un muro donde se verá un mundo que hay detrás del velo, ¿no? Como de otra dimensión, ¿no? Yo me inclino más por esa vía, ¿no? Y tampoco quiero decir que esta gente, estos con los que contactaste, te engañaran cuando te dijeron de que contactaban con extraterrestres. Es que a lo mejor a ellos les dijeron que esa información provenía de extraterrestres cuando en realidad en un nivel superior al que ellos estaban y sabían que era procedente de otros planos dimensionales. O sea que también hay que tener en cuenta esto de que la información es estructurada en capas. Cuando nosotros accedemos a niveles superiores, cada vez las cosas se clarifican más, ¿no? No sabemos exactamente lo que hay arriba de todo, pero probablemente nos llevaríamos muchas sorpresas, ¿no? Probablemente muchas de las teorías que hablan de tierras huecas y cosas de estas, pues todo esto sea mucho más sencillo, sea simplemente otra dimensión, lo que se explica al final de la película Interestelar, que te digo, es una película que a mí no me gustó, pero al final me pareció tan impresionante que me emocionó, ¿no? Porque en eso sí creo, y sí creo que hay de todo, luz y oscuridad en el otro lado, mandándonos información y ingeniería inversa, ¿no? Y ahora, bueno, aprovecho para decir que voy a hablar en el Ufology World Congress, voy a hablar de Wilhelm Reich y los ovnis, pero es que voy a hablar de la vinculación de todo esto con el proyecto Majestic 12. O sea que algo sé de lo que hablo, porque voy a dar una serie de datos nuevos que involucran al propio presidente Eisenhower, involucran a Edgar Hoover,
director de los servicios secretos durante 35 años y de la caza de brujas y demás, directamente con traspaso de información de otros planos dimensionales a este. O sea, el famoso Project 12, para quien no lo sepa, pues es un supuesto pacto que se hizo en mediados de los años 50 por parte de Eisenhower con supuestos extraterrestres, ¿no? Bueno, probablemente no sean extraterrestres, como te digo, probablemente sean seres de otra dimensión habitando en este mismo planeta, que traspasaron la información y entre ellos pues nos pasaron la información del transistor bipolar, luego del transistor MOS, que luego dio lugar a toda la revolución tecnológica. Es decir, que la ingeniería inversa no está tan lejos, está en este mismo móvil. No hay que pensar en ingeniería inversa como que vamos a hacer un ovni para irnos al otro lado. No. Probablemente mucha de esa tecnología inversa la tengamos aquí ya y otra, evidentemente, pues no. Muy bien, pues muy agradecido por tu tiempo, por haber aceptado mi invitación y en la descripción del vídeo van a encontrar enlaces a los proyectos de Artur Sala. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Franju. Y bueno, pues gracias por permitirme hablar esta noche. Bueno, un gusto. Sí, no teníamos preimprovisadas ni las preguntas ni nada, no sabía lo que me ibas a preguntar. Y bueno, creo que ha sido una conversación entre amigos. Y nada, que un Te fuerte agradezco abrazo. mucho. Yo no lo dije al principio pero para mí ha sido siempre una fuente de inspiración y me estoy animando a hacer cada vez más cosas inspirándome en ti. Eres para mí una figura importante porque antes de empezar a divulgar, y todavía estoy en una fase un poco incipiente, leer tu blog y ver algún vídeo tuyo y todo eso, pues me animó mucho también a Pues sumarme. muchas gracias porque, bueno, yo trabajo o hago este trabajo para gente como tú, gente que está deseando saber más, ¿no? Gente con ganas de conocer, ¿no? Y bueno, ver que estás llegando a la gente, pues significa que tu trabajo al menos está bien hecho para algunos. Y nada, muy agradecido. Moltes gràcies, Artur. Muchas gracias, bona nit a Bona tothom nit. y nos Buenas vemos noches en otra ocasión. Un a abrazo. todos. Hasta pronto. Gracias. Chao. Adeu. Adeu, adeu.